Bienvenido una vez más a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Hoy estaremos reflexionando sobre Josué, capítulo 3. Dice la palabra: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué en esto: conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Un milagro tremendamente grande el que hizo Dios al abrir el Jordán para que el pueblo pudiese pasar con sus pies secos. Dice que Dios le dijo que cuando los sacerdotes que llevaban el arca estuviesen en la orilla y sus pies estuviesen allí mojados, pues entonces esa sería la hora en que el Señor Dios Todopoderoso iba a hacer el gran milagro. No sabemos cuánto tiempo estuvieron los sacerdotes detenidos en la orilla del Jordán, pero sí sabemos que Dios hizo el milagro abriendo el mar rojo, deteniendo las aguas para que el pueblo pasase, y no para que pasasen 4 o 5 o que pasasen los 12 espías que mandaron primeramente, sino para que pasara miles de personas, sino para que pasaran muchas gentes por ese lugar. Y Dios
hizo el milagro. Así pues, nosotros, como dice, el pueblo tenía que seguir el arca. Así pues, nosotros debemos andar en todo conforme a la regla de la palabra y a la dirección del Espíritu. Así será la paz sobre nosotros como sobre Israel de Dios, pero debemos seguir a nuestros ministros solamente como ellos sigan a Cristo. Todo el camino de ellos por el desierto fue una senda no hollada, pero principalmente por el Jordán. Mientras estemos aquí debemos esperar y prepararnos para pasar por caminos que no pasamos antes, pero en la senda del deber podemos proceder con osadía y alegría, sea que estemos llamados a sufrir pobreza, dolor, trabajos, persecución, reproche o muerte. Estamos siguiendo al autor y consumador de nuestra fe. Dios le dijo a Israel que esperaran 3 días junto a la orilla del río Jordán. Josué no envió su ejército de ingenieros o de personas capacitadas primero para que fueran y vieran el lugar y dijeran el río se va a abrir por aquí, se va a abrir por allá. No, él no envió un ejército de ingenieros primero. En lugar de eso envió a los sacerdotes, quienes cargaban el arca del pacto, que era la representación visible de la presencia de Dios con el pueblo. Josué sabía que era un problema espiritual, no un asunto humano, no un asunto que podría resolver cualquier hombre en venir y hacer y tomar medidas y hacer cosas para que el mar abriera. No, solamente lo podía hacer Dios. Esto era un problema espiritual. Esto era un asunto de Dios. Aún con la guía específica de Dios y con su guía específica de su palabra, este sigue siendo un paso de fe impresionante de parte de Josué. Vivir y caminar en la tierra prometida viene de este tipo de fe, no de una confianza o una relación con Dios basada en la ley. Así como Josué toma un paso de fe, Dios lo anima en todo el camino. Dios siempre quiere animarnos y ayudarnos en nuestra fe, pero nosotros podemos tener nuestros oídos cerrados y no escuchar la voz de Dios cuando nos está hablando y diciéndonos que nos preparemos para lo que vamos a enfrentar en el camino por el cual vamos transitando. Josué entiende que el camino de Dios conecta eventos en nuestra vida. El hecho de que Él se moverá en nombre de Israel es tomado aquí como una promesa de su futura bendición y movimiento por ello. Usualmente creemos que el río se seque antes de que demos un paso, pero Dios realmente estaba llamando a Israel a dar un paso de fe. Y así es Dios con nosotros. Él quiere que tengamos fe y creamos que Él puede hacer el milagro en nuestra vida. Hoy no tenemos el arca para que vaya delante de nosotros. Hoy no tenemos el arca para ponerla frente al Jordán, pero sí tenemos a Jesús que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, y Él puede hacer cualquier milagro en tu vida y en la mía. Solo tenemos que creer y obedecer y escuchar la voz de Él y ponernos en sus manos, y veremos el milagro de Dios realizado en nuestra vida. Solamente tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, así como los sacerdotes o el pueblo de Israel tal vez pusieron la mirada en aquel tiempo en el arca para poder cruzar el Jordán. Nosotros tenemos que poner la mirada en Dios, y Él va a permitir que nosotros crucemos el Jordán y los muros de nuestra vida que están entorpeciendo la bendición de Dios en nuestra vida y están entorpeciendo la relación de Dios entre nosotros y Él. Si nosotros creemos y ponemos la mirada en Él, pues los muros de nuestra vida serán derribados y el Jordán será abierto, y podremos cruzar nosotros hasta la presencia del Altísimo Dios Todopoderoso. Solamente tenemos que ponernos en sus manos y creer que en su nombre podremos cruzar
cualquier Jordán que esté frente a nosotros. Solamente tenemos que creer, confiar y obedecer la voz de Dios. Solamente tenemos que escuchar, pedir a Dios, hablar con Dios, escuchar su voz y esperar el momento en que Él nos diga que podemos seguir. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea el Jordán, no importa cuán grande sea el mar rojo que tengamos delante, o no importa que detrás tengamos al faraón con su ejército. Si pones tu mirada en Dios, Él va a abrir el mar, Él abrirá el Jordán, Él destruirá al ejército de Faraón y Él te va a dar la victoria al otro lado de la orilla. Solamente confía y cree en el Señor, como dice su palabra. Dios te esté bendiciendo, Dios te esté guardando, Dios te esté fortaleciendo, y recuerda que Él puede romper todo muro, Él puede romper toda cadena, Él puede romper toda atadura. Solamente tienes que confiar en el Señor. No importa que te demores en cruzar el Jordán. No sabemos cuánto tiempo estuvieron los sacerdotes con el arca encima, esperando allí en la orilla del Jordán a que se realizara el milagro. No importa cuánto tiempo tengas que esperar, pero el milagro se va a realizar. Josué esperó muchos años para recibir la promesa de Dios, pero la recibió. Y la promesa, aunque tarde, pero llegará a nuestra vida en el momento oportuno, en el momento adecuado, en el momento que Dios crea necesario, que ese es el momento y es su voluntad, para que su propósito sea hecho, sea realizado en nuestras vidas. Recuerda poner tu mirada en Cristo Jesús y Él podrá abrir y derribar todo muro que esté frente a ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube, compartas este video con tus familiares y amigos, que actives la campanita de notificaciones y te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Recuerda que hay un Dios en el cielo que hace milagros, que está esperando que tú entregues tu vida a Él si aún no lo has hecho, o que te reconcilies con Él si estás apartado. Si no tienes dónde congregarte, te estoy invitando a nuestra iglesia Lluvia Fresca en la ciudad de Hialeah cada domingo a las 3 de la tarde y cada miércoles a las 8 de la noche. Es un lugar donde entrarás y saldrás lleno de la presencia del Espíritu Santo. Es un lugar donde podrás recibir palabra de Dios y podrás ser lleno totalmente del poder de la gloria de Dios. Recuerda una vez más suscribirte a nuestro canal y comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Dios te bendiga. Amén.